¿Te imaginas despertar un lunes por la mañana y que el desayuno ya esté servido, la casa completamente limpia, la ropa doblada y lista, sin que tú hayas movido un solo dedo? Suena como un sueño, ¿verdad? Algo salido de una película de ciencia ficción. Pero, ¿y si te dijera que ese futuro ya no está tan lejos? O mejor dicho, que ya está empezando a ocurrir. Hoy, muchas de las tareas más tediosas del hogar ya pueden ser realizadas por máquinas. Desde aspirar el suelo, hasta cocinar, hacer inventario en la nevera o incluso cuidar a una persona mayor. Pero la gran pregunta es, ¿realmente están preparados estos robots para hacerse cargo de nuestras casas? ¿Son útiles, prácticos y accesibles, o solo son una moda costosa con más promesas que resultados? Vivimos en una época en la que la tecnología avanza a pasos agigantados. Cada año salen al mercado nuevos dispositivos, cada vez más inteligentes, más autónomos y más conectados. Las casas se están volviendo inteligentes y la robótica doméstica está dejando de ser una curiosidad de laboratorio para convertirse en parte del día a día de miles de familias. Pero junto a ese avance, también aparecen nuevas dudas, nuevos retos y nuevas decisiones que debemos tomar. Y por eso este video existe. Durante los próximos minutos vamos a explorar en profundidad el mundo de los robots domésticos. Vamos a ver qué tipos existen actualmente, qué pueden hacer de verdad, cuáles son solo promesas a medio cumplir, y qué tan cerca estamos de tener hogares completamente automatizados. También hablaremos de sus beneficios reales, de sus limitaciones, de lo que cuesta tener uno en casa, sobre todo, de lo que implican en nuestra vida cotidiana. Y es que aquí no se trata solo de si un robot puede barrer o cocinar. Se trata de cómo esto afecta nuestra rutina, nuestro tiempo libre, nuestra forma de convivir en familia, incluso nuestra salud mental. Porque si delegar las tareas del hogar nos libera horas del día, entonces estamos ante algo más que una simple innovación, estamos frente a una transformación profunda de la vida diaria. Pero también debemos hacernos algunas preguntas incómodas. Por ejemplo, ¿qué pasa con la privacidad? ¿Podemos confiar en una máquina conectada a Internet que graba lo que ocurre en casa? ¿Qué ocurre si esa tecnología falla en un momento importante? ¿Y qué pasa con las personas que hoy trabajan haciendo tareas domésticas? ¿Van a perder su empleo por culpa de estas máquinas? No te preocupes, vamos a cubrir todo esto de forma clara, honesta y con ejemplos reales. Aquí no vas a encontrar promesas vacías ni discursos futuristas sin base. Te voy a mostrar lo que ya está pasando en muchos hogares, lo que funciona, lo que aún falta, y cómo puedes decidir si este tipo de tecnología tiene sentido para ti. Y mientras lo hacemos, te invito a ir pensando en lo siguiente: si tuvieras que elegir una sola tarea del hogar para que la hiciera un robot por ti todos los días, ¿cuál sería? La respuesta puede decir mucho sobre tus prioridades, y también sobre qué tipo de soluciones tecnológicas te serían más útiles. Así que quédate conmigo, porque esto no es solo un recorrido por aparatos inteligentes, es una mirada a cómo será la vida dentro de nuestros hogares en los próximos años. Y lo más interesante es que ese futuro ya comenzó. Historia y evolución de los robots domésticos. Para entender hacia dónde vamos con los robots domésticos, primero necesitamos mirar un poco hacia atrás. Porque aunque hoy nos parezcan algo moderno, la idea de automatizar las tareas del hogar viene de mucho, mucho antes de que existieran los dispositivos inteligentes que conocemos ahora. La visión de una casa donde las máquinas hacen el trabajo por nosotros se remonta, al menos, al siglo XIX. En la literatura de ciencia ficción ya aparecían autómatas que cocinaban, barrían y atendían a los humanos. Pero era pura imaginación. Fue recién en la década de 1960 que esta idea empezó a tomar algo de forma. En ese entonces, compañías como General Motors mostraban prototipos de casas del futuro, con lavadoras automáticas, microondas y sistemas que parecían mágicos para la época. Aunque no eran robots propiamente dichos, sí marcaban el inicio de una mentalidad: delegar a las máquinas lo que nos quitaba tiempo. Pero el gran salto llegó con la computación. En los años 90, cuando la informática empezó a entrar a los hogares, también llegaron los primeros dispositivos que podríamos considerar robots en sentido moderno. Uno de los primeros en popularizarse fue la famosa Roomba, la aspiradora robot lanzada por iRobot en 2002. No era perfecta, pero sí era revolucionaria. Tenía sensores, se movía sola por la casa, y no necesitaba que tú estuvieras pendiente. Fue un antes y un después. Desde ahí, el desarrollo no se detuvo. Poco a poco fueron apareciendo robots para otras tareas del hogar. Algunos para fregar, otros para limpiar vidrios, otros incluso para cortar el césped. Y a la par, surgieron asistentes virtuales como Alexa, Google Assistant y Siri, que aunque no tienen cuerpo, funcionan como cerebros digitales que coordinan dispositivos inteligentes.
Pero los verdaderos avances de los últimos años han llegado gracias a dos cosas: la inteligencia artificial y la conectividad entre dispositivos. Hoy, un robot puede aprender el plano de tu casa, recordar qué zonas están más sucias, evitar obstáculos y hasta responder a comandos de voz. Y lo mejor, puede coordinarse con otros aparatos. Por ejemplo, tu robot aspiradora puede empezar a limpiar en cuanto detecta que saliste de casa gracias a una rutina conectada al GPS de tu celular. Además, han aparecido robots con capacidades más avanzadas. Algunos cocinan, otros doblan ropa, algunos ayudan a personas mayores recordándoles medicamentos o llamando a emergencias. Incluso hay brazos robóticos que pueden preparar cócteles, servir el café y realizar tareas precisas en la cocina. Pero ojo, no todo ha sido tan rápido ni tan fácil. Muchos de estos robots aún tienen limitaciones importantes. Por ejemplo, no pueden manejar bien los entornos desordenados, se traban con objetos pequeños, y requieren mantenimiento constante. Además, los más avanzados siguen siendo costosos y no están al alcance de cualquier bolsillo. Aún así, es innegable que hemos recorrido un camino enorme. En solo 20 años pasamos de verlos como una curiosidad tecnológica a integrarlos en nuestra rutina. Lo que antes era un lujo, ahora empieza a convertirse en una herramienta accesible, como en su momento lo fueron la lavadora o el microondas. Y lo interesante es que este desarrollo no se está deteniendo. Todo indica que los próximos 5 años serán claves para ver una integración mucho más completa. Ya no se trata de tener un robot para una tarea, sino de construir ecosistemas domésticos inteligentes, donde varios robots trabajen juntos, se comuniquen entre sí y entiendan tus hábitos. ¿Pero qué tipo de robots ya están disponibles hoy para tareas específicas? ¿Cuáles valen la pena y cuáles aún están en fase de prueba? Eso lo exploramos justo ahora. Tipos de robots domésticos actuales. Ahora que entendemos de dónde vienen los robots domésticos y cómo ha sido su evolución, es momento de entrar en materia. ¿Qué tipos de robots existen hoy realmente en el mercado para tareas del hogar? ¿Qué pueden hacer y qué no? La respuesta puede sorprenderte. Porque aunque muchos piensan que la robótica doméstica aún es algo lejano, lo cierto es que ya hay decenas de dispositivos funcionales, disponibles para comprar, y que realmente están haciendo la vida más fácil a millones de personas. Vamos a repasarlos por categorías. 1. Robots aspiradores y limpiadores de suelo. Los más conocidos y utilizados. Comenzaron siendo bastante básicos, pero hoy han evolucionado a niveles impresionantes. Modelos como Roomba J7 más de iRobot, el Roborock S8 Pro Ultra, o los últimos de Ecovacs, no solo aspiran el suelo, también lo friegan, detectan alfombras, evitan cables, esquivan juguetes y reconocen habitaciones. Estos robots pueden programarse desde el celular, trabajan mientras estás fuera y muchos incluso se vacían solos en una base, por lo que puedes olvidarte del polvo durante semanas. Algunos mapean toda tu casa usando láseres y cámaras, lo que les permite moverse con eficiencia incluso en lugares complejos. Curiosity Gap. ¿Sabías que algunos modelos ya reconocen desechos de mascotas y los evitan para no esparcirlos por la casa? Parece un detalle menor, pero ha sido uno de los mayores avances de los últimos años. 2. Robots limpiacristales. Puede que no los hayas visto tanto, pero existen. Se adhieren a las ventanas por succión o imanes y se mueven automáticamente mientras limpian los cristales, tanto por dentro como por fuera. Marcas como Obot o Ecovacs tienen modelos confiables. Son muy útiles para quienes viven en departamentos altos o casas con ventanales difíciles de alcanzar. No reemplazan una limpieza profunda con productos especializados, pero ahorran tiempo y evitan accidentes. 3. Robots fregadores de suelo. Algunos robots aspiradores ya incluyen esta función, pero también hay dispositivos independientes dedicados solo al fregado. Funcionan arrastrando paños húmedos o usando vapor. Aunque aún no son tan precisos como una fregona manual, sí ayudan a mantener el piso limpio entre limpiezas más profundas. Un modelo interesante es el Braava Jet de iRobot, especializado en cocinas y baños. Es silencioso, se adapta bien a espacios reducidos y puede diferenciar entre tipos de limpieza: húmeda, en seco o con chorro dirigido. 4. Robots de cocina. Aquí empieza lo realmente interesante. Ya no se trata solo de limpieza, sino de automatizar la preparación de comida. Dispositivos como la Thermomix TM6 o Coinpal Multo integran funciones como picar, mezclar, cocer al vapor, pesar, batir, amasar y cocinar. Y todo desde una pantalla táctil o desde una app. Pero no hablamos solo de máquinas multifunción. También hay brazos robóticos que cocinan de forma autónoma, como los desarrollados por la empresa Mouli Robotics. Estos sistemas usan recetas programadas y simulan los movimientos humanos, con sensores y cámaras que evitan errores. ¿Lo impresionante?
Pueden preparar platos complejos sin supervisión. Curiosity Gap. ¿Te imaginas pedirle a tu cocina que prepare una lasaña mientras tú estás en el trabajo y que esté lista justo cuando llegas a casa? Algunas startups ya están trabajando en sistemas que integran esto con refrigeradores inteligentes y hornos automáticos. 5 robots que doblan ropa. Aquí entramos en terreno polémico. Una de las tareas más odiadas en muchas casas es doblar la ropa. Y aunque hay avances, todavía no existe un robot doméstico perfecto para esta tarea. El más famoso intento fue Foldimate, una máquina que prometía doblar camisetas, pantalones y toallas con solo insertarlas en una ranura. El problema: el prototipo era enorme, caro y con muchas limitaciones. A pesar del entusiasmo inicial, nunca llegó a producción comercial. Sin embargo, otras empresas están trabajando en versiones más compactas y prácticas. Hoy, lo más cercano que tenemos son clasificadores automáticos que ayudan a separar la ropa, o accesorios que facilitan el proceso manual. Todavía no hay una solución real que doble todo por ti, pero está en camino. 6. Asistentes personales virtuales. Aunque no tienen cuerpo, son el cerebro de muchas casas inteligentes. Hablamos de Alexa, Google Assistant, Siri o Bixby. Estos asistentes permiten controlar luces, persianas, electrodomésticos, termostatos, cámaras de seguridad y, sí, también robots físicos. Puedes programar rutinas para que, al decir buenos días, tu casa encienda las luces, active la cafetera, ponga música suave y limpie el piso. Todo sin tocar un botón. Además, muchos dispositivos ahora se integran entre sí gracias a protocolos como Matter, lo que hace que el ecosistema sea cada vez más fluido. 7 robots de asistencia y compañía. No todas las tareas del hogar son físicas. A veces, lo más importante es el cuidado. Robots como Elicu, diseñado para personas mayores, ofrecen compañía, recordatorios médicos, entretenimiento y conexión con familiares. También existen robots que ayudan a personas con movilidad reducida, brindando asistencia con objetos, llamadas o recordatorios. Algunos modelos experimentales ya incluyen detección de caídas, monitoreo de salud, e incluso respuesta en emergencias. Aunque aún no reemplazan a un cuidador humano, sí pueden complementar su trabajo y ofrecer autonomía a quienes viven solos. ¿Puede un robot realmente generar un vínculo emocional con un adulto mayor? ¿O solo estamos supliendo la compañía con un algoritmo? Este es uno de los dilemas más actuales en la robótica de asistencia. Impacto en la vida diaria. Hasta ahora hemos hablado de qué tipos de robots existen y qué tareas pueden realizar en casa. Pero tal vez la pregunta más importante sea, ¿cómo cambia la vida de una persona o una familia al integrar robots domésticos en su rutina? ¿Estamos hablando solo de comodidad, o realmente hay un impacto medible en nuestro bienestar, tiempo y calidad de vida? Para responderlo, vamos con lo cotidiano. Imagínate el escenario de una familia promedio, 2 adultos, 2 niños pequeños, ambos padres trabajan fuera de casa, y el día se divide entre trabajo, tareas escolares, cocinar, limpiar, hacer compras y mantener todo en orden. En un hogar así, las horas simplemente no alcanzan. Y lo que más se sacrifica, muchas veces, es el descanso o el tiempo en familia. Ahora, pongamos en ese mismo hogar 3 elementos clave. 1. Un robot aspirador fregador con programación diaria. 2. Un asistente virtual que coordina las luces, música, climatización y recordatorios. 3. Un dispositivo multifunción de cocina que automatiza los pasos más largos. ¿El resultado? Entre 8 y 12 horas semanales de tareas evitadas. Tiempo que puede destinarse a jugar con los niños, leer, descansar o simplemente no correr tanto. Según una encuesta de iRobot en 2023, los usuarios que usan sus robots de limpieza a diario afirman ahorrar en promedio entre 6 y 10 horas semanales. Eso equivale a más de 20 días completos al año. Pero más allá del tiempo, está el efecto emocional. Cuando llegas a casa y el piso ya está limpio, cuando no tienes que recordar prender la olla justo a tiempo, o cuando la música que te relaja empieza a sonar al entrar, se reduce el estrés mental. Menos preocupaciones pequeñas suman a una vida más ligera. Muchos psicólogos lo llaman carga mental doméstica, y los robots, aunque no la eliminan, ayudan a reducirla significativamente. Tomemos el ejemplo de Laura, madre soltera con un trabajo de tiempo completo. En su testimonio compartido en un foro de usuarios, cuenta que integró un robot limpiador y un asistente de cocina con recetas guiadas. No solo logró mantener su casa en mejor estado, sino que también comenzó a cocinar de forma más variada. Su hijo, al verla menos estresada, empezó a involucrarse en las tareas. Lo que era una batalla diaria para ordenar y preparar cenas, se convirtió en un momento compartido.
En palabras de ella, no es que el robot cocine por mí todo el tiempo, pero me guía, me ahorra pasos y hace que me sienta acompañada. Ya no es una obligación, es casi un juego. Curiosity Gap. ¿Qué pasaría si un hogar funcionara casi por completo sin intervención humana? ¿Podría esto incluso redefinir el rol de los miembros de la familia dentro del hogar? ¿Se volverían obsoletas algunas responsabilidades tradicionales? Otro caso interesante es el de adultos mayores. Muchos de ellos, al vivir solos, enfrentan desafíos físicos y de memoria. Robots como Eliku no solo les recuerdan tomar sus medicamentos, sino que también les preguntan cómo están, les sugieren actividades o llaman a sus familiares si detectan señales de malestar. No es una solución mágica, pero les devuelve autonomía. Y eso, en la tercera edad, es invaluable. Ahora bien, no todo es perfecto. Algunas personas descubren que integrar robots también requiere cambios de hábitos. Por ejemplo, para que un robot aspirador funcione bien, debes evitar dejar objetos tirados por el suelo. Es decir, debes mantener cierto orden para que él pueda hacer su trabajo. En ese sentido, te obliga a ser más organizado. Pero esa misma necesidad puede traducirse en hogares más limpios y estructurados a largo plazo. También hay quienes sienten que dependen demasiado de la tecnología. Que si un día se va la luz, o el wifi falla, todo el sistema se cae. Por eso, es fundamental entender que los robots son herramientas que complementan, no reemplazan al 100% nuestra responsabilidad. Son asistentes, no niñeras universales ni empleados invisibles. Su impacto es positivo, sí, pero siempre dentro de un marco de uso consciente. Algo interesante es cómo cambia la dinámica familiar. Algunos estudios apuntan a que cuando las tareas del hogar están mejor distribuidas, ya sea entre personas o con la ayuda de robots, disminuyen los conflictos domésticos. La clásica discusión de quién limpia o quién cocina, se reduce cuando parte de ese trabajo lo hace una máquina. Incluso puede facilitar que los niños participen más, al sentirse curiosos por usar los dispositivos o seguir instrucciones del asistente virtual. Limitaciones actuales de los robots domésticos. Hasta ahora hemos hablado del potencial de los robots domésticos, de cómo pueden facilitar la vida diaria y del impacto positivo que ya están generando en miles de hogares. Pero como en toda tecnología emergente, también hay un lado menos glamoroso que es necesario conocer. Porque la robótica doméstica, aunque prometedora, todavía enfrenta limitaciones importantes que afectan su desempeño, su adopción y, en algunos casos, su utilidad real. Una de las primeras limitaciones es la falta de adaptabilidad al desorden. Muchos robots, especialmente los aspiradores y fregadores, funcionan bien en entornos organizados, con rutas despejadas y muebles bien definidos. Pero en la vida real, eso no siempre pasa. Juguetes tirados, zapatos en el pasillo, cables en el suelo, son obstáculos que pueden detener al robot o incluso dañarlo. A pesar de los avances en sensores y cámaras, aún no logran entender el contexto con la misma flexibilidad que un ser humano. Por ejemplo, si dejas una manta arrugada en el piso, un humano sabe que no debe barrer encima de ella, pero un robot podría atascarse o intentar pasarla por encima. Ese tipo de microdecisiones siguen siendo un gran reto para las máquinas, especialmente en hogares con niños o mascotas. Otro problema común es el mantenimiento constante. Aunque se promocionan como automáticos, muchos robots requieren limpieza frecuente, cambio de filtros, recarga manual o vaciado de depósitos. Algunos modelos se autolimpian, sí, pero no todos. Y si no les haces mantenimiento, su eficiencia baja rápidamente. Lo que debería ahorrarte trabajo, termina por convertirse en una tarea más en tu lista si no estás atento. Curiosity Gap. ¿Y si el robot que compraste para facilitarte la vida termina dándote más trabajo que antes? Luego está el tema de los costos. Aunque hay opciones accesibles, los robots más eficientes, completos y duraderos suelen tener precios elevados. Una aspiradora robot de gama alta puede superar los $1.000. Un robot de cocina inteligente puede estar entre 1.200 y 2.000. Y ni hablar de los brazos robóticos de cocina o robots de asistencia médica, que todavía están en fase premium o experimental. Esto los hace inaccesibles para muchas personas, especialmente en países con economías inestables o ingresos promedio más bajos. Después de todo lo que hemos explorado, los avances, los beneficios, las limitaciones y las preocupaciones éticas, podemos volver a la gran pregunta que planteamos al principio. ¿Vale la pena tener robots en casa? ¿Realmente cambian la vida diaria o solo son un lujo tecnológico? La respuesta, como todo lo importante en la vida, no es un sí o un no absoluto. Depende de tus necesidades, tus prioridades y tu estilo de vida. Pero hay algo que sí está claro, los robots domésticos ya no son una promesa lejana, son una realidad cada vez más presente.
Y como toda herramienta poderosa, su impacto dependerá de cómo la uses. Si tu objetivo es ganar tiempo para ti, para tu familia, o simplemente quitarte un peso de encima, entonces sí, tener un robot que limpie, cocine o te ayude con pequeñas tareas puede marcar una diferencia real. No porque lo haga perfecto, sino porque te permite concentrarte en lo que más importa. Porque al final, lo valioso no es tener una casa reluciente, sino tener energía y tiempo para vivirla. Pero al mismo tiempo, es importante ser consciente. Estos dispositivos no son mágicos, no son infalibles, y no están exentos de riesgos. Elegir bien, aprender a usarlos, cuidar tu privacidad y mantener siempre el control sobre tu entorno sigue siendo clave. Y hay algo más, no necesitas tener toda la casa automatizada para comenzar. Puedes empezar con una sola herramienta que solucione un problema específico. A veces, solo necesitas un poco de ayuda con el piso. O una guía en la cocina. O un sistema que apague las luces automáticamente cuando sales. Lo importante no es tener todo, sino tener lo que realmente mejora tu día. En este momento, ya estás mejor preparado para tomar una decisión informada. Sabes lo que ofrecen, lo que no, lo que cuestan y lo que implican. Y si decides integrar uno de estos robots en tu hogar, hazlo sabiendo que no estás comprando solo un aparato, estás invirtiendo en calidad de vida. Esa es la verdadera recompensa. Y ahora que entiendes mejor el panorama actual, seguramente te estarás preguntando, ¿qué viene después? ¿Cómo será la próxima generación de robots domésticos? ¿Podrán entender emociones, adaptarse al lenguaje natural, o incluso anticiparse a nuestras necesidades antes de que las expresemos? En nuestro siguiente video, vamos a explorar eso exactamente. El futuro de los hogares inteligentes, viviremos con robots que nos entienden. Allí hablaremos de las tecnologías emergentes en inteligencia artificial aplicada al hogar, los avances en robots con reconocimiento emocional, y qué tan cerca estamos de una convivencia cotidiana con máquinas que no solo ejecuten tareas, sino que nos comprendan. Así que si te interesó este tema y quieres ver cómo evoluciona todo lo que vimos hoy, no te pierdas ese próximo episodio. Activa la campanita, suscríbete si aún no lo has hecho, y déjame en los comentarios qué tarea del hogar te gustaría que hiciera un robot por ti todos los días. Te leo y respondemos juntos. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, la tecnología no es el futuro, es lo que haces con ella hoy.